Voy a escribir una ecuación para que la analicemos a detalle. Entonces voy a escribir por acá, ejemplo, una ecuación que es de la forma seno del ángulo alfa igual a 1 menos el coseno del ángulo alfa. Si en esta ecuación que yo tengo acá, jóvenes, que es una ecuación trigonométrica muy simple, yo les digo a ustedes que me determinen cuánto vale alfa, es porque ustedes tienen que resolver. Y recuerden que alfa aquí lo que representa son todos los ángulos que yo tengo y puedo sustituir en esta expresión. Para resolver, lo que uno hace es tratar de llevar toda la expresión a una sola función, con la finalidad de que cuando está descrita en una sola función, ustedes puedan despejar el ángulo aplicando la función arco. Ahora, recordemos algo. Recordemos que nosotros tenemos una ecuación que se llama seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1, que se llama la identidad fundamental. Y esa identidad fundamental me va a permitir a mí resolver esto. ¿Por qué? Porque si yo despejo este término, aquí me va a quedar que el seno de alfa va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado de alfa. Y nosotros preguntamos, ¿y para qué hacemos esto? Ah, porque este valor, que es el que está aquí, yo lo voy a sustituir por esto, para que quede todo expresado en función del coseno. Entonces, ¿cómo me va quedando? Uno viene y dice, sustituyendo, me va a quedar que más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado de alfa es igual. Recuerden que del lado derecho lo que tengo es 1 menos coseno de alfa. Entonces yo escribo por acá 1 menos el coseno de alfa. Como necesitamos quitar esta raíz porque nos está estorbando, uno viene y abre un paréntesis, dice más menos, escribe la raíz, dice 1 menos el coseno al cuadrado de alfa, cierra, eleva al cuadrado, y lo mismo o lo propio se hace del otro lado. Cuando estoy aquí, yo puedo ver que puedo simplificar este con este y esto va a quedar positivo. Es decir, que me queda la expresión 1 menos el coseno cuadrado de alfa, igual. Pero como aquí hay un desarrollo cuadrático, esto es un producto notable y me queda cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. En esta parte, ustedes observan si se puede simplificar algo, simplifican este término con este, y me está quedando menos el coseno al cuadrado de alfa, que va a ser igual a menos 2 veces el coseno, aquí me faltó alfa, coseno de alfa más el coseno cuadrado de alfa. Ya estando aquí, yo puedo agrupar este coseno cuadrado para este lado. Entonces digo, menos el coseno cuadrado de alfa menos este, que es el coseno cuadrado de alfa, va a ser igual a menos 2 veces el coseno de alfa. Resolvemos este. Me queda aquí que en todo caso esto es menos 2 veces el coseno al cuadrado de alfa, y que esto es igual a menos 2 veces el coseno de alfa. Observen que ya llegué a una sola función y que indudablemente también ustedes tienen que chequear aquí donde pueden simplificar. Simplificamos este y este. Ya después de que simplificamos, me está quedando aquí la expresión coseno al cuadrado de alfa igual al coseno de alfa. Lo escribimos como una expresión lineal, o digamos, vamos a decirlo así, como una ecuación en un solo extremo, todo del lado izquierdo, y decimos coseno al cuadrado de alfa menos coseno de alfa es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto lo escribimos de este lado.
Cuando estoy aquí, yo puedo factorizar. Y si yo voy a factorizar en coseno. Entonces digo, coseno de alfa, que va a multiplicar al coseno de alfa menos 1 igual a 0. Observen que al multiplicar coseno por coseno me da coseno cuadrado. Y al multiplicar coseno por este 1 me da coseno. Ya cuando estoy aquí, entonces ustedes dicen, bueno, para que este producto me dé 0, este coseno tiene que valer 0 o esta diferencia tiene que valer 0. Entonces ustedes dicen, voy a trabajarlo por separado. ¿Qué quiere decir por separado? Bueno, primero consideramos el coseno de alfa, que es igual a 0, este. Y eso se va a cumplir siempre y cuando alfa sea igual al arco coseno de 0. Pasemos a otra hoja y les pregunto, ¿cuánto vale alfa aquí? Si alguien tiene la respuesta, me dice, ¿cuál es el ángulo que sustituyo en coseno? Que el coseno de ese ángulo me da 0. ¿Alguno de ustedes que me dé la respuesta? 90 grados, ¿no? Exactamente, 90 grados, eso está perfecto. 90 grados, que también es equivalente a escribir pi medio en el sistema radial. Ahora hago la pregunta, ¿es la única solución o habrán más? Si no me equivoco, 270. Exacto, 270. ¿Cómo lo puede uno chequear de que sea 270? Bueno, yo vengo y voy a dibujar una circunferencia por aquí. Profe, ¿Ah? ¿cómo hizo para que el coseno de alfa igual a 0 le diera 90? O sea, ¿cómo hay que meterlo en la calculadora? Ah, ¿Para ya que lo se vea vamos 90? ya lo vamos a explicar. Primero déjenme hacer el gráfico. Voy a hacer un grafiquito por acá. Ya, déjenme, que aparecieron dos circunferencias. Voy a hacer esta circunferencia. Y ahora voy a trazar el eje X y voy a trazar el eje Y. Bueno, aproximadamente. Y ahora voy a establecer ciertos valores de ángulo. Yo pregunto, aquí hay un par de coordenadas. Aquí hay un par de coordenadas, aquí hay un par de coordenadas y aquí hay un par de coordenadas. ¿Cuánto vale la primera coordenada aquí? 1,0. Aquí cuando hay 0 grados. Cuando yo me muevo de aquí para acá, este punto tiene coordenada y la coordenada es 0 para las X, 1 para las Y. Pero ahora aquí hay 90 grados. Cuando yo me muevo para acá, este es menos 1,0 y ahora el ángulo aquí es 180 grados. Si yo ahora me muevo de aquí para acá, el ángulo aquí abajo es de 270 grados y el punto este que está acá tiene coordenadas 0 menos 1. Recuerden que nosotros habíamos dicho que en el círculo trigonométrico X se iba a corresponder con el coseno de algún ángulo e Y se iba a corresponder con el seno de algún ángulo. En este caso lo estamos trabajando con el ángulo alfa. Entonces, una forma de poder ver aquí que el coseno me da 0 y es la segunda coordenada es observando aquí. ¿Aquí me da 0? No. Donde me da 0 es aquí, entonces esta es una solución. ¿Y dónde más me da 0? Aquí. Y quiere decir que este ángulo también es solución. Quiere decir que no solo es este ángulo, que yo llamo alfa 1 como solución 1, sino alfa 2 que va a ser 270 grados o su equivalente que es 3 pi medio. Ahora, yo quiero que ustedes observen algo. Si yo nuevamente, yo vuelvo a dibujar la circunferencia, yo vuelvo a trazar el eje X, vuelvo a trazar el eje Y, indudablemente que acá pongan mucha atención a esto. Cuando yo estoy aquí, que son 90 grados, si yo me muevo acá, lo que recorrí fue 90 grados.
Pero si yo doy una vuelta completa, yo he recorrido 360 grados. Quiere decir que si yo a los 360 grados le sumo 90 grados, me da otra solución. Si yo ahora, en vez de darle una vuelta, yo le vuelvo a dar otra vuelta, entonces he recorrido 720 grados. Pero si a 720 grados yo le sumo 90, me vuelve a dar la solución. Entonces ustedes tienen que decir que alfa 1, vamos a escribirlo un poquito más grueso, que alfa 1 va a ser igual a 90 grados más k veces 360 grados, donde k va a pertenecer a los números enteros, que pueden ser positivos o pueden ser negativos, de acuerdo al giro que yo esté dando. Y alfa 2 lo pueden escribir como 270 grados más k veces 360 grados, que me da la cantidad de vueltas que da esto. Por supuesto que si nosotros queremos escribir esto en el sistema radial, que es lo mismo, alfa 1 va a ser igual a pi medio, y yo le voy a sumar 2k pi. Y aquí sigue siendo k perteneciente a los enteros. ¿Por qué? Porque ahora 2pi es el equivalente a 360 grados, que es el que tengo yo acá. Y alfa 2 va a ser igual a 3pi medio más 2k pi para la misma respuesta. Es decir que se puede escribir de esta manera o se puede escribir de esta manera. Ya resolvimos el problema de este, ahora nos falta este. Entonces, Profe, ¿podría hacer un poquito, por favor? ¿sí? ¿Cómo no? Donde hice la primera circunferencia, que tenía una duda. Ya, ahí está. Vale, listo. Gracias. Bien. Entonces ya después de que tengo esto, voy a analizar ahora la segunda parte. Entonces ustedes en la tarea calificada, ustedes podrían decir, retomando. Profe, una pregunta. Entonces, ¿cuál es el resultado de los últimos dos que... O lo escribe de esta manera o lo escribe de esta manera. Aquí hay dos soluciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Cualquiera de las dos está buena para ponerle la tarea calificada? La que usted quiera. Vale. Ok, entonces retomando la ecuación, yo tengo aquí coseno de alfa menos 1 igual a 0. Eso que está aquí es lo que tengo acá, observen. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a hacer el mismo procedimiento. Entonces digo, el coseno de alfa va a ser igual. Este 1 lo cambiamos a la derecha y me queda 1. Quiere decir que alfa es igual al arco coseno de 1. ¿Cuánto vale alfa? Que ahora va a ser esta la solución 3. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿qué ángulo hay aquí que yo pueda sustituir que me dé 1? Me dio en la calculadora coseno de 1. Sí, que le dé coseno de 1. Era 0,9999. Es 0, es 0. Es 0. Es 0 grados. ¿Por qué? Porque usted se va a la calculadora, al dibujo, y el único valor que le da 1 positivo es este, mire. Porque este es 0, este es menos 1, y este es 0. ¿Cuál es el único valor este? ¿Con qué ángulo? Con 0 grados. Entonces usted puede decir aquí, ok, alfa 3 es 0 grados, pero como da muchas vueltas, esto se puede escribir finalmente como alfa 3 igual a 2k pi. ¿Por qué? Porque k pertenece a los enteros, y si por ejemplo yo tomo que k es igual a 0 y lo sustituyo aquí, me da 0, que es la primera solución. Si yo sustituyo k igual 1 aquí, me da 2pi, que es la primera vuelta. Si digo k igual a 2, me da 2 por 2pi, que es la segunda vuelta. Y así sucesivamente. Entonces, lo pueden dejar de esta manera, ¿cierto? Así ya está. O lo pueden escribir como el equivalente en grado. Es decir, que alfa 3 sea igual aquí a k veces 360 grados.
Entonces, aquí tengo la tercera solución. Aquí tengo la primera solución y aquí tengo la segunda solución. Profe, o sea, como que tengo una duda Ajá. respecto a las soluciones. Se Sí. supone que las primeras... a ver, espera. ¿La tercera solución es el coseno de -1? ¿O cómo fue? Es que entendí las dos primeras, pero la tercera me quedó la duda. No, Porque se no, supone que no es la... -1. El -1 usted lo escribe de este lado y le queda 1 positivo. Ah, ¿Ya? vale. ¿Ya? Ok. O sea, la duda que tengo, profe, es respecto a... Se supone que las primeras dos soluciones era porque el coseno daba 0, ¿verdad? O Sí. el... ¿En dónde daba 0? Y aquí el coseno da 1. Ah, vale. Ya, ¿Ya? ok. Sí, ahora Vamos a, entendí. vamos a ver si puedo compartir con ustedes la calculadora, porque esta mañana no quería compartir. No sé qué le pasaba. Aquí está. Fíjense que si usted tiene la primera parte donde dice 0, entonces usted tiene 0, observa que es degrés y le dice coseno de la -1, que es el arco. Y fíjense que aquí aparecen los 90 grados. Ahora, como uno va a verificar esto, uno podría decir, bueno, quiere decir que si yo tomo 90 y yo le aplico el coseno, eso me da 0. Y es verídico. Otra forma de poder verificar eso es que yo diga ahora, yo voy a tomar los 270 grados y le voy a aplicar coseno. ¿Y cuánto me da eso? 0. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo voy a escribir en el sistema radian, aquí tendría que cambiarlo a radian. Y decir que yo tengo aquí 0 y le voy a calcular el arco coseno. Y me da, ya va, ¿qué pasó aquí? Sí, y me da este valor. ¿Qué representa este valor? Pi medio. Porque si yo tomo pi, que es 3,14, y lo divido entre 2, me da precisamente esto. Fíjense. Yo voy a tomar pi, que está aquí, Que serían como 90 grados. y lo divido entre 2. Claro, y mírense que me dan los dos mismos valores. ¿Ok? Aquí está. Profe, sabe que también tengo una duda de cuando se aplica la operación inversa, por ejemplo, arco seno o arco tangente. O sea, ¿para qué sirve aplicar el arco? El arco es para hallar el ángulo. Eso es todo. Ah, vale, vale. Sí. En otras palabras, ponga atención aquí para pasar a la próxima parte. Es como cuando yo le digo aquí que usted tiene aquí un conjunto A y por aquí tiene un conjunto B. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. En el conjunto A hay ángulos y en el conjunto B hay valores o escalares. Entonces yo puedo tener aquí un ángulo, por ejemplo, pi medio. Y yo puedo tener aquí una función que vaya de aquí para acá. Si yo le aplico el coseno a un ángulo alfa, y ese ángulo alfa es pi medio, quiere decir que la imagen de pi medio por medio del coseno me da 0. Pero si yo ahora, en vez de hacer esto, yo me devuelvo para acá, cuando yo me voy de 0 para acá, me da el ángulo. ¿Y cuál es la función que hace esto de aquí para acá? La función arco coseno que se le aplica al 0. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy de aquí para acá, es el coseno de alfa. Vamos a borrar el alfa y vamos a sustituirlo precisamente por pi medio. Es decir que coseno de pi medio se fue a 0. Y el arco de 0 se va a pi medio. ¿Lo vio ahora gráficamente? Efectivamente. Muchas Muy gracias. bien. Ok, vamos a entrar ahora. Voy a hacer un pequeño cambio aquí. Voy a trazar una línea aquí rojita. Y vamos a trazar ahora una verde para diferenciar con lo que vamos a hacer. Ahora, hoy, el día de hoy, nosotros vamos a ver lo que se llaman las derivadas
de las funciones trigonométricas. Pero antes de hacer la derivada de las funciones trigonométricas, voy a escribir por acá unas condiciones. Y estas condiciones son las que se utilizan para hacer la demostración o construcción de las derivadas trigonométricas. La primera es que si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido en x, eso siempre es 1. Entonces esta parte que está acá yo la encierro. Me voy a la otra consideración o condición. Si yo ahora tengo el límite cuando x tiende a 0, y ahora escribo yo el coseno de x, le resto 1 y lo parto en x, esto me da 0. Y esa es la segunda consideración que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga, por ejemplo, la función f de x igual al seno de x, y yo quiera saber cuánto vale f', déjeme borrar esto. Profe, ¿puede subir un poquito? ¿Sí? Hasta donde dice derivadas. Profesor, ¿esas son las únicas dos consideraciones que hay que tener? Por ahora sí. Estas son las consideraciones que nosotros necesitamos para hacer las derivadas por definición. Y les voy a explicar de qué se trata. Profe, Ajá. o sea, esto es solamente como curiosidad más que nada. Ahí si fuera solamente coseno de x partido en x, ¿sería 1 también? No. Si es coseno de x partido en x y nota el 1, y x tiende a 0, eso da infinito. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, yo quiero saber aquí cuánto vale esta derivada. Recuerden que nosotros vimos en la clase pasada y en la clase de cuando nosotros estábamos en paro, ustedes estaban en paro, que si yo quiero determinar f' de x, que estoy escribiendo hoy mal, pero es que hoy he escrito mucho, f' a esto, entonces uno decía, bueno, voy a aplicar el límite cuando x tiende, perdón, no era x, aquí es cuando h tiende a 0, de la función seno sumándole x más h menos la función seno en x y todo esto partido entre h. Quiere decir que esto me da como resultado el límite cuando h tiende a 0, paso mi línea de fracción y aquí escribo, como esto es el seno de la suma de dos ángulos, eso es seno del primero coseno del segundo. Seno del segundo, coseno del primero, menos seno del segundo, menos el seno que está acá, sobre h. Ahora, tomemos otra hoja. ¿Cómo resuelvo yo este límite? Algunos de ustedes podrían decir, profesor, ¿y si saco factor común el seno? Bueno, yo pudiera decir aquí que esto es el límite cuando h tiende a 0, y digo factor común seno de x, que va a multiplicar al coseno de h menos 1, más me está quedando este, ¿cierto? Porque este seno por este coseno me da este, y este seno por este 1 me da este seno. Entonces aquí me va quedando el seno de h por el coseno de x. Y todo esto va a quedar dividido ¿entre quién? Entre h. Ahora, si yo veo esta expresión, yo puedo separar algunas cosas y decir, por ejemplo, fíjense,
límite. Vamos a hacerlo un poquito más más a la izquierda para que nos alcance el espacio. Voy a escribir aquí límite. ¿Podría explicar lo anterior otra vez, por favor? Sí, cómo no. Aquí lo que hice fue que aquí apliqué el seno de una suma. Eso está en las tablas. Y después cuando pasé aquí, lo que hice fue que este término que está aquí y este término que está aquí, lo factoricé aquí. Y este término que está aquí, que le estoy marcando 2 rayitas, lo coloqué aquí. ¿Ya? Ah, ok, vale. Bien. Entonces, Profe, una acá, consulta. ¿sí? O sea, si eran dos senos de X, ¿por qué apareció uno puro acá nomás? ¿Cómo es el asunto? O sea, que el que tiene el tic. Si son 2 tics, ¿por qué hay uno puro abajo? Ah, porque saqué factor común. Ya, vale. ¿Ya? Ya. Ok, entonces acá voy a separar y voy a escribir aquí. Fíjense una cosa. Seno de X, que va a multiplicar al coseno. Vamos a ver cómo lo escribo de otra manera para que lo veamos. Sí, no, ahí estamos bien. Al coseno de h menos 1 partido en h. No importa si el h lo pongo sobre todo o esto nada más. Y aquí voy a escribir el límite cuando h tiende a 0. Y aquí voy a escribir el seno de h dividido por h y multiplicado por el coseno de x. Entonces ahora nosotros vamos a ver algo. Esto que está aquí lo voy a reacomodar. Y voy a escribir aquí así. Límite cuando h tiende a 0 del seno de x por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 sobre h. Recuerden que este h lo puedo colocar en cualquiera de ellos dos, ¿no? Sí, lo puedo colocar por aquí, pero también lo puedo colocar por aquí. ¿Ya? Porque si lo coloco aquí, h por h me daría h cuadrado. Tengo que colocar uno solo. Más, y aquí puedo escribir el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x. Ahora voy a marcar dos cosas. Voy a marcar esto y voy a marcar esto. Observen este segundo. H tiende a 0, h menos 1 sobre h. ¿Da uno o no? S da, ¿cuánto da S? Claro. 0. Entonces este que está aquí da 0. Profesor, y en ese caso no importa que el 1 esté dentro del paréntesis, porque fuera, o sea, arriba lo colocó No, lo que fuera. pasa es que este menos 1 no es del ángulo. Este menos 1 está fuera. ¿Ya? Ah, Este ya, menos 1 está ok. fuera. Lo que pasa es que aquí, para no escribir tantos paréntesis, lo escribí así. ¿Ya? Ah, ya, entendí. Ok. Entonces este da 0. Ahora observen este. Perdón, este no. Disculpe, me equivoqué. Es este que está aquí. El que está en azul. El que está en azul. ¿Cuánto vale? 0 igual. ¿No? Ah, no, 1. 1. Entonces este vale 1. Entonces, el resultado final. ¿Cuánto me da esto? Díganme, 0. Por esto me da 0. ¿Cierto? Más. ¿Cuánto me dio este? 1. Y el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x, como el coseno de x no depende de h, eso es coseno de x. Conclusión. Si yo tengo la función seno de un ángulo x y yo lo derivo, ¿cuánto me da? El coseno de x. Y aquí tenemos la primera fórmula de la derivada. Fíjense de que hay que hacer límites, ¿no? Para poder trabajar todo esto. Pero como son muchos trabajos, solo voy a escribir la fórmula. ¿Cuál será la segunda función que nosotros tenemos?
La segunda función que nosotros tenemos es la función f de x igual al coseno de x. Esto quiere decir que si yo derivo f, me van a disculpar hoy, pero hoy he escrito mucho. El coseno, si yo lo derivo, recuerden, una cosa que quería aclarar. Escribir esto y escribir esto es lo mismo. ¿Alguno de ustedes me puede leer esto? ¿Cómo se lee? Derivada de f de x respecto de x. Exacto, lo dijo perfectamente bien. Entonces, la derivada de esto, yo no voy a hacer todo el desarrollo, sino que voy a escribir solamente la fórmula. Quiere decir que el coseno de x, cuando yo lo derive, me va a dar menos el seno de x. El que lo quiera verificar, ¿qué tiene que hacer? Aplicar límite, así. Pero en vez de escribir aquí seno y en vez de escribir aquí seno, va a escribir el coseno. Y después de resolver todo y simplificar, usando las consideraciones o condiciones, debe llegar a esto. Profesor, ¿Sí? entonces eso que colocó ahí encerrado en rojo y lo que había encerrado en rojo arriba son consideraciones que ya están demostradas, ¿cierto? ¿Estas que están aquí? Sí. O Sí, sea que ustedes nosotros, estaban- por ejemplo, si nos aparece en un ejercicio y a nosotros nos acomoda usarlas, podemos llegar y usarlas sin ningún problema. Directo, esa es la idea. Ah, ya, ok. Muy bien. Por Oiga, ejemplo, profe, ¿usted escribe con el mouse a mano o con una tableta gráfica? una tableta, ¿por qué? Ah, no, que como igual ahora escribe mejor que antes. Sí, Volaba, pensé que era mucha práctica ahí. no, antes no podía porque no la tenía. Ahora escribimos mejor. Supongo que va derivada. ¿Ah? Sí, me faltó aquí la derivada. Gracias, me confundí. Ok, estamos listos. Vamos ahora con la otra función. ¿Cuál es la otra función trigonométrica? La tangente de x. Quiere decir que si yo digo f' de x, eso es lo mismo que decir el diferencial de la función respecto de x en x. Entonces, ¿cuánto me da esto? Lo voy a escribir por acá. Quiere decir que la tangente de x derivado me da como resultado la secante al cuadrado de x. Ustedes dirán, profesor, ¿eso también sale por límite? Sí, también sale por límite, pero la tangente hay que descomponerla y va a ser muy laborioso. Para esto hay otra prueba, que se la voy a hacer por acá. Profe, Ajá, ahí de la f' de x llegó a la secante. sí, aquí va ¿Y cómo? secante. ¿Cómo echarle esto? Les voy a explicar cómo. Supongamos que ustedes tienen la tangente de x y ustedes la van a derivar. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué voy a derivar aquí? Recuerden que cuando nosotros estábamos viendo la segunda unidad, que estábamos viendo la tangente en los triángulos, la tangente se podía escribir como el seno entre el coseno. Y lo voy a derivar. Aquí voy a aplicar una regla. Voy a aplicar la regla del cociente. Y si voy a aplicar la regla del cociente, tomemos otro hito. La regla del cociente decía, voy a escribir otra vez aquí la tangente, que yo tenía que escribir una línea de fracción lo suficientemente larga para poder escribir todo. Entonces decía, tome el denominador y elévelo al cuadrado. Tome el numerador, derívelo y lo multiplica por el denominador sin derivar. Coloque menos. Coloque nuevamente el numerador sin derivar y multiplíquelo por la derivada del denominador. Pero resulta que esta derivada y esta derivada ya la sabemos. Así me queda que la tangente de x, cuando yo quito los paréntesis, este apóstrofe derivada se escribe en la tangente, no afuera, en la función. Y esto va a ser igual. Paso
paso mi línea de fracción. Abajo, cuando yo quito los paréntesis, me va a quedar coseno al cuadrado de x. El cuadrado es en la función, no en el ángulo. La derivada del seno es el coseno, multiplicado por el coseno, que es este, menos el seno de x. ¿Y cuánto es la derivada del coseno? El menos seno de x. Quiere decir que la tangente derivada en x es igual. Vuelvo a escribir línea de fracción, vuelvo a escribir el denominador igual, y al multiplicar por coseno me queda aquí coseno al cuadrado de x. Como aquí menos y aquí menos, eso es más, y seno por seno me da seno al cuadrado. Ahora yo vengo y les pregunto, ustedes que son bastante inteligentes, coseno más seno, ¿qué me da? 1. 1. Por la identidad fundamental, sobre el coseno cuadrado de x. Ya estamos casi listos, pero recordemos que si yo tengo el coseno de un ángulo x, eso es lo mismo que dividir 1 entre la secante de x. Si yo la secante la despejo y el coseno lo despejo, me va a quedar aquí que la secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x. Y por supuesto, si yo elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado aquí, ustedes pueden ver que esto que está aquí es esto que está aquí. Entonces yo puedo sustituir y decir finalmente que la tangente derivada de x va a ser igual 1 sobre coseno cuadrado, ¿qué me da? Secante al cuadrado de x. Y aquí tienen la otra fórmula. Esta que está aquí es esta que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y así se hacen todas esas derivadas. Profe, Vamos ahora. tengo una ¿Sí? pequeña duda. ¿Podría subir un poquito, por favor? Era respecto, más arriba, era... Ahí se pasó. Donde está abajo el coseno cuadrado de x, si no me equivoco. Ajá. Ahí. Y acá arriba también está, ¿se puede simplificar o no? O sea, no daría el mismo resultado, pero... No se puede simplificar porque aquí hay un más. o sea, según... Nada. Si hubiese un por, sí se puede simplificar. Pero hay Ah, que... vale, vale. ¿Ah? Ok. Bueno, vamos a hacer Profe. ahora, jóvenes. Disculpe, Dígame. ¿puedo poner el principio de la derivada de la tangente? El principio de cómo empezó. Aquí está. A ver. No, pero cuando empezó a demostrarla. Ahí. Bueno, aquí está. Listo. ¿Por qué no? O sea, ahí ocupó la fórmula. ¿Cuál fórmula? Explíqueme dónde. ¿Aquí? Aquí. Sí, pues, ahí cuando empezó a demostrar. Cuando pasé de aquí para acá, apliqué la regla del cociente. ¿Ya? Ah, Recuerden que la regla del cociente lo que dice es esto, jóvenes. La voy a escribir por acá. Que si ustedes tienen f partido en g y ustedes lo derivan, eso es g elevado al cuadrado. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba y sin derivar por el de abajo derivado. Esta fue la fórmula que aplicamos. ¿Ya? una propiedad de la derivada. Sí. Eso es la regla del cociente. Por eso lo escribí aquí. Mírenlo. Ok. Vamos ahora a las derivadas. De las cofunciones trigonométricas. ¿Ok? En las derivadas de las funciones de las cofunciones trigonométricas, jóvenes, no voy a hacer las demostraciones.
porque si no vamos a pasar toda la tarde haciendo las demostraciones. Esas se las voy a dejar a ustedes. La primera cofunción que nosotros vamos a derivar es la cosecante. Entonces nosotros decimos que la cosecante del ángulo X derivado va a ser igual siempre a menos la cosecante de X multiplicado por la cotangente de X. ¿Cómo se puede hacer esto? Utilizando la definición de límite o utilizando las fórmulas de derivada. Cualquiera de las dos. La otra función trigonométrica, la otra cofunción que nosotros vamos a derivar es la secante. Quiere decir que si yo derivo la secante, la derivada de la secante siempre es la secante de X por la tangente de X. Y parece curioso, ¿no? Yo derivo a la secante y me da secante por tangente. Y la última, que es la cotangente de X, y yo vengo y la derivo, esa me va a dar como resultado menos la cosecante al cuadrado de X. Y aquí tengo la otra. Entonces, ¿cuántas fórmulas de trigonometría tenemos hoy? Ya tenemos 6. Ya con esas 6 nosotros podemos comenzar a hacer ejercicios. Entonces, para eso nosotros nos vamos a ir a la página 197. Los ejercicios que están en la sección 3.3 del resumen PDF que está en el LMS del libro de Stewart. ¿Ok? Ese resumen está allí, yo lo subí ya hace tiempo. Vamos a hacer algunos ejercicios de acá, pero ejercicios que de verdad valgan la pena. Voy con el 5. En el 5 me dan la función y igual a la secante del ángulo θ multiplicado por el tangente del ángulo θ. Y me dicen cuánto vale y'. Entonces observen el procedimiento. Ustedes dicen, bueno, yo voy a tomar ahí y lo voy a derivar. Y voy a tomar la secante de θ por la tangente de θ. Lo escribo entre paréntesis y lo voy a derivar. Cuando yo quito los paréntesis de acá, ya lo que digo yo es y derivado. ¿Qué va a ser igual? Aquí esto es como si esto fuera una función f y esto fuera una función g. Y estoy haciendo un producto. Entonces aquí yo aplico la regla del producto. ¿Qué dice esa regla del producto? Tómese la primera función, derívela y multiplíquela por la segunda sin derivar. Más, tome la primera sin derivar y multiplíquela por la segunda derivada. La derivada de la secante ya la tenemos y la derivada de la tangente ya la tenemos. Quiere decir que y' va a ser igual. Derivada de la secante, secante de θ, tangente de θ. Y lo multiplicamos por la tangente de θ, este que está aquí. Más secante de θ que multiplica la tangente. Pero la tangente sabemos que es secante al cuadrado de θ. Quiere decir que finalmente y' va a ser igual. Secante de θ. Tangente por tangente. ¿Sí? ¿De dónde sale el de tangente de θ derivada a secante al cuadrado de θ? Este que está aquí. El último, de la derecha. Este. Sí. Es que estoy aplicando la fórmula. Esta. Recuerden que la Uno de los que fórmula... demostró más arriba, man, por si acaso. No le estoy entendiendo, joven.
Aquí lo que estoy aplicando es la fórmula. ¿Ya? La fórmula de la regla del producto, que es la derivada de este por este sin derivar. Aquí está. Y después más. Este sin derivar por este derivado. Aquí está. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces aquí me queda secante. Aquí me queda tangente al cuadrado de θ. Y secante por secante cuadrado me queda secante al cubo de θ. Como el ejercicio no me dice simplificar, ni me dice lleve a la mínima expresión, lo dejamos hasta aquí y esta es nuestra respuesta. ¿Ok? Vamos a considerar otro que también está allí en los ejercicios de esta página. Y vamos a hacer el número 9. En el número 9 yo tengo la función y me dice que eso es igual a x dividido entre 2 menos la tangente de x. Y me dicen, ¿cuánto vale y'? Entonces ustedes, fíjense el procedimiento. Escriben y, lo escriben en paréntesis y lo derivan. Escriben x, 2 menos la tangente de x, lo escriben en paréntesis y lo derivan. Y al ladito ustedes indican qué regla van a aplicar. ¿Qué regla van a aplicar aquí? La regla del cociente. Ya cuando ustedes están aquí con la regla del cociente, vamos a escribir esto un poquito más para acá. Me va a quedar que y', quitando los paréntesis, es igual. Paso una línea de fracción y digo, lo que está abajo queda igualito, pero elevado al cuadrado. Entonces dice la fórmula, tómese el numerador, lo deriva y lo multiplica por el denominador sin derivar. Luego coloque menos. Aquí siempre va a menos. Escriba el numerador y lo multiplica ahora por el denominador y lo deriva. Cuando estamos acá, decimos y' va a ser igual. Vuelvo a escribir mi línea de fracción. Vuelvo a escribir el denominador 2 menos la tangente de x. Y esto por ahora no lo toco. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. Que multiplica a 2 menos la tangente de x. Por x. Y cuando yo derivo aquí, aquí yo aplico otra regla. Aquí aplico la regla de la diferencia. Entonces, para poder aplicar esa regla de diferencia, yo tengo que abrir un corchete y decir 2 que yo lo voy a derivar y la tangente de x que yo la voy a derivar. Y cierro mi corchete. No tengo más espacio, buscamos otra hoja. Entonces yo continúo aquí, digo y' igual. Nuevamente una línea de fracción. La parte de abajo, por ahora, no la tocamos ni la desarrollamos. 1 por esto me queda esto. Menos x. Y ahora voy a escribir paréntesis en vez de esto, porque voy a sacar la cuenta. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0. Menos. Y la derivada de la tangente la acabamos de hacer. ¿Vale cuánto? La secante al cuadrado de x. Entonces finalmente me queda que y' es igual. Vuelvo a escribir mi línea de fracción. ¿Qué me está quedando aquí? 2 menos la tangente de x. Como aquí menos y aquí menos, eso me queda más al multiplicar. Y me queda x que va a multiplicar a la secante. Y todo dividido entre 2 menos la tangente de x al cuadrado. Como no me piden simplificar ni hacer nada más, por ahora lo dejamos expresado aquí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con otro ejemplo.
Vamos a hacer el número, vamos a ver, el número 6. El número 6 dice, yo tengo una función g que depende del ángulo θ. Y voy a escribir que e está elevado a la θ y que todo eso va a multiplicar a la tangente de θ y que todo eso yo le resto θ. Entonces me están diciendo, determine cuánto vale g' de θ. Entonces uno dice, bueno, aquí yo voy a decir g de θ y esto lo voy a derivar. Como hay paréntesis, yo tengo que escribir por orden de agrupación corchete. Entonces, aquí no, porque esto es ángulo. Aquí abro un corchete, digo e a la θ, tangente de θ, menos θ. Si ustedes quieren, pueden quitar este paréntesis, no hay problema. Y todo esto derivado. Cuando yo quito acá, me queda que esto es g' de θ. Y es igual. Y aquí voy a aplicar una regla. ¿Qué regla voy a aplicar aquí? La regla del producto. Entonces, en la regla del producto, ¿qué me va a quedar? La derivada de e a la θ por el resto sin derivar. Más e a la θ por la tangente de θ menos θ derivado. Quiere decir que g' de θ es igual. La derivada de e siempre me da lo mismo. E a la θ, siempre. Y todo eso multiplicado por la tangente de θ menos θ. Más e a la θ que está aquí. Y la derivada al hacer esto acá, yo tengo que volver a abrir a esto acá y decir la tangente de θ que yo voy a derivar menos θ que yo voy a derivar. Aquí estoy aplicando la regla de la diferencia. Entonces me va a quedar que g' de θ es igual e a la θ, tangente de θ menos θ, más e a la θ. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? Secante al cuadrado de θ. ¿Y cuánto vale la derivada de θ si la variable es θ? 1. Se puede dejar aquí o se puede factorizar e a la θ. Como no piden nada más, lo vamos a dejar por ahora hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que yo tengo ahora otro ejemplo, pero este ejemplo no está en el libro. Se me ocurrió y digo igual. Entonces voy a escribir aquí raíz de x multiplicado por el coseno de x y multiplicado por la cosecante de x. Y me están pidiendo cuánto vale la derivada de y. Si ustedes ven allí, ahora yo tengo tres funciones. Estoy multiplicando tres funciones. Esas tres funciones son esta, esta y esta. ¿Y cómo se hace eso? Y' va a ser igual. Me voy a saltar el paso anterior, porque para ahorrar el procedimiento. Entonces yo digo aquí, derivo la primera y la multiplico por las otras que hay sin derivar. Más, escribo la primera y escribo entre paréntesis el coseno de x que derivo por la cosecante de x. Creo que ya no me cabe acá. Más, escribo raíz de x, coseno de x, y esto lo multiplico, y disculpen acá, por la cosecante de x derivado. No, ya no me cabe aquí. Tomemos otra hoja.
Lo voy a hacer más para acá. Quiere decir que I' va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada de la raíz? 1 sobre 2 veces la raíz. Eso lo vimos en la clase pasada. Multiplicado por el coseno de x por la cosecante de x. Más la raíz de x. ¿Cuánto vale la derivada del coseno? El menos seno. Multiplicado Profesor, Ajá. ahí arribita, en la última es coseno x elevado a coseno, Cosecante. No cosecante es x. elevado. Aquí no es elevado. Ah, que no le cayó. Es que no me cabe aquí, entonces Ah, pero era lo que estaba ahí en la ¿vale? voy a escribirlo abajo para que se vea mejor. Ok, vale. Esto aquí va multiplicado, abren un paréntesis y dicen cosecante de x derivado, que es que no me cupo. Entonces aquí me queda, allá hicimos esta, más la raíz de x, que es este, el coseno de x, que es este, y la derivada de la cosecante, que nosotros vimos que era menos la cosecante de x, multiplicado por ¿quién? Por la cotangente de x. Así que I' va a ser igual. Todo esto lo puedo escribir como coseno de x, cosecante de x, y todo esto dividido entre 2 raíz de x. Como aquí menos y aquí más, me quedan menos. Y puedo escribir raíz de x, seno de x, cosecante de x. Como aquí menos y aquí más, me queda menos. Raíz de x, entonces, coseno de x, cosecante de x, cotangente de x. Y este es el resultado final. Ok. A ustedes les queda el resto de los ejercicios de esa página para que los resuelvan. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a otro tema importante. El otro tema importante que es de suma relevancia es el que tiene con la aplicación de la ¿Podría hacer un regla. poquito, profe? Sí, Para terminar de anotar, por favor. la regla, ahí, Ahí está bien. regla de la cadena. Vamos a subrayar esto. Y lo voy a subrayar también en rojo. Y usted dice, ¿por qué lo está subrayando 2 veces? Porque esto es muy importante. Ok, entonces ahora pongan atención acá. Yo me voy a ir a la unidad número 1 de funciones, a la parte de composición. Si yo, por ejemplo, yo tengo la función f de x igual a la raíz de x, y yo tengo la función g de x que es igual a x al cuadrado más 2x, yo vengo y les pregunto, ¿cuánto vale f compuesto con g aplicado a x? ¿Quién me lo da? La raíz de x cuadrado más 2x. Exactamente, la raíz de x cuadrado más 2x. Eso lo hizo el joven porque el joven sabe perfectamente bien que cuando yo tengo f compuesto con g aplicado a x, eso es f y se lo aplico a g de x. Es como si yo digo, voy a sustituir la g por el x, que es la raíz de esto. Es decir, que donde está la x voy a escribir g. Por eso le aparece aquí la raíz de x al cuadrado más 2x. Resulta que la función f compuesto con g aplicado a x lo voy a llamar f mayúscula. Entonces voy a establecer unas condiciones. Y las condiciones son las siguientes. Si, 2 puntos. Primero, g de x en forma general es derivable en x. Y f aplicado a g de x es
derivable en g de x y f aplicado a x es derivable en f aplicado a g de x, entonces, dos puntos, la derivada de f mayúscula aplicada a x es igual a f derivado evaluado en g de x y multiplicado por g' de x. Resulta que esto aquí que se ve como un trabalenguas es lo que nosotros vamos a conocer como la regla de la cadena. Por supuesto que esto tiene otra notación. Y esa otra notación es la que se llama la notación de Leibniz. Este Leibniz que está acá es el apellido de un matemático del siglo XVII. Y eso lo que dice es lo siguiente. Este es lo mismo, equivalente a esto, pero más fácil. Lo que dice es que si yo tengo la función y, que es igual a f, pero ahora aquí no va a ir x, sino u, y el u, que era la x, ya no es x, sino u, es la función g de x, es como si yo hiciera una composición. Entonces aquí lo que está diciendo es que si yo derivo ahí respecto de x, primero tengo que derivar ahí respecto de u y multiplicarlo por la derivada de u respecto de x. Y esta es la equivalente a esta que está aquí. Eso tiene una interpretación... Profe, ¿podría mostrarlo completo, por favor, para copiarlo? Vale. Sí. Pero eso que está allí tiene una forma de escribirlo gráficamente. Que eso también se le llama Vale, listo. un diagrama. Y es el siguiente. Voy a hacerlo desde aquí. Y va a ser una función que depende, una variable que depende ¿de quién? De u. Entonces voy a colocar por aquí u. Y u, ustedes lo ven aquí, u va a ser una variable que depende ¿de quién? De x. Voy a colocar el x aquí y voy a quitar ese u y lo voy a poner más en el centro. Entonces lo que les estoy diciendo es lo siguiente, que si yo quiero derivar ahí respecto de x, yo tengo que calcular la derivada de y respecto de u, perdón, respecto de x, es decir, esta respecto de esta. Pero para llegar a esta, primero tengo que ir de aquí para acá, y después tengo que ir de aquí para acá. Pero cuando yo voy de aquí para acá, eso es la derivada de b. Eso es la derivada de y respecto de u. Y si ustedes ven esta que está aquí, esta es esta, ¿ven? Y para ir de aquí para acá, yo tengo que calcular la derivada de u respecto de x. Y esa es esta. Quiere decir que cuando yo hago este camino y este camino, es porque yo estoy hallando este camino. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es eso? Bueno, vamos a hacer el ejemplo con este que está aquí. Entonces, fíjense. Si yo, por ejemplo, tengo, voy a escribir por acá, ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo que f de x es igual a la raíz de x al cuadrado más 2x, yo vengo y les pregunto, ¿cuántas funciones tenía yo aquí? Dos. Dos funciones. Una era la f y otra era la g. Entonces, si yo quiero derivar,
Fíjense, ¿no? Entonces me va a quedar que f' de x va a ser igual. Abro un paréntesis y escribo la raíz de x al cuadrado más 2x. Y esto lo derivo. Entonces, cuando yo derivo acá, siempre se va a derivar, escúchenlo bien, de afuera hacia adentro. La función externa va a ser la raíz y la función interna va a ser lo que está dentro, que es la cantidad subradical. Quiere decir que f derivado va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de una raíz? Ya sabemos que es 1 partido entre 2 veces esa raíz. Multiplicado por lo que está dentro de la raíz derivado. A esta se le va a llamar la derivada interna. Y esta va a ser la derivada externa. Pero no hemos terminado, porque resulta que f' de x es igual a 1 partido entre 2 veces la raíz de x al cuadrado más 2x. Como yo tengo que hallar esta derivada, entonces yo abro un corchete porque tengo que aplicar aquí la regla de la suma. Y digo, tomo la primera expresión y la derivo. Y tomo la segunda expresión y la derivo. Y cierro. No me queda espacio, tomemos otra hoja. Quiere decir que f' de x va a ser igual a 1, todo esto dividido, entre 2 raíz de x cuadrado más 2x. Si voy a derivar aquí aplico las reglas de la potencia. Entonces abro un paréntesis porque ya estoy aplicando la regla y me queda que es 2x. Más. Y si aquí aplico la derivada, aquí aplico la derivada del múltiplo constante. Y eso me da 2. Porque la derivada de x me da 1 y 1 por 2 me da 2. Cuando estoy aquí, yo vengo y reafirmo esto y digo f' de x es igual. Esto lo voy a escribir arriba y voy a sacar factor común. Y abajo voy a escribir 2 veces la raíz de x cuadrado más 2x. ¿Qué pasa con el número 2? Simplificamos. Quiere decir que finalmente f' de x es igual. ¿Qué me quedó arriba? X más 1. ¿Y qué me quedó abajo? X cuadrado más 2x. ¿Y esto qué representa? El resultado de la derivada. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo. Supongamos que ahora a mí me dan la función y igual, y voy a escribir, por ejemplo, acá 7x a la 5, le voy a restar 2, lo voy a elevar a la 96, y les voy a decir a ustedes, ¿cuánto vale y'? Entonces uno viene y dice, bueno, yo tomo ahí, lo encierro en paréntesis y lo derivo. Abro un corchete, escribo mi función y la derivo. Cuando estoy aquí, quito los paréntesis y me queda y'. Cuando yo derivo, la función más externa es la potencia. Entonces aplico la regla de la potencia que dice
la potencia baja a multiplicar a 7x a la 5 menos 2 y a la potencia se le resta la unidad. Pero eso lo tengo que multiplicar por 7x a la 5 menos 2, que esto que está aquí va a representar la derivada interna. Si sacamos las cuentas, me va a quedar aquí que y' es igual 96, 7x a la 5 menos 2 elevado a la 95. Y aquí ya no puedo hacer nada más. Pero si yo derivo acá, ya sabemos que eso es 7x a la 5 derivado menos 2 derivado. Quiere decir que y' va a ser igual 96, 7x a la 5, 2, 95. Cuando yo derivo esto, este 5 al aplicar la regla de la potencia me va a quedar 7 por 5, x a la 5 y le resto 1. Y la derivada de 2 es 0. ¿Por qué? Porque la derivada de cualquier constante siempre es 0. Entonces finalmente me está quedando... Ajá. O sea, además que lo explico antes, pero respecto, ¿por qué hay el menos 2 como que se derivó aparte? Que no entendí Porque eso. estoy aquí porque estoy aplicando la regla de la diferencia. Recuerden que la regla de la diferencia dice esto, para que no la pierdan. Tienen que leer, muchachos, y estudiar. Que si usted tiene f y le resta g, y usted lo deriva, eso es lo mismo que tomar a f y derivarlo, y tomar a g y derivarlo por separado. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Le aplico este, es como si este que está acá fuera f. Ah, vale, profe, ya entendí, gracias. Ok, perfecto. Entonces aquí me está quedando que y' va a ser igual 96, 7x a la 5, menos 2, elevado a la 95, 7 por 5 me da 35, x a la 4. Si ustedes quieren, ya lo pueden dejar ahí, o lo reordenan y dicen y' va a ser igual. Entonces escriben 96 por 35 por x a la 4 por 7x a la 5, le restan 2 y lo dividen y lo elevan a la 95. Y esta es la respuesta final. ¿Ok? Vamos con la última parte del día de hoy. La última parte del día de hoy vamos a ver una derivada muy especial, que es la derivada de la función exponencial. Si nosotros recordamos la unidad número 1, cuando estábamos viendo la clasificación de las funciones, la exponencial era de la forma f de x igual a elevado a la x, donde a pertenecía al conjunto de los naturales. Y aquí la derivada es sencilla, porque si yo tengo a elevado a la x y yo la derivo, eso siempre va a ser a la x multiplicado por el logaritmo de a. Algunos de ustedes dirán, ya va, profesor, ¿y de dónde sale esta fórmula? Tendríamos que aplicar el límite o aplicar algo que más adelante vamos a ver. Pero como ahorita a mí no me interesa ver eso, sino a que ustedes apliquen esto, lo vamos a hacer de esta manera. Profe, ¿ese es LNA? Logaritmo. Logaritmo de A. A a la x, logaritmo natural de a. ¿Ya? Vale. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Y vamos a tomar un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo aquí que f de x vale 5 elevado a la x. Y yo quiero saber cuánto vale f'. Bueno, entonces ustedes dicen 5 elevado a la x, lo derivan
Y según la fórmula, A va a ser 5 y el X es el X. ¿Qué le queda? 5 a la X por el logaritmo natural de 5. Si yo, por ejemplo, yo tengo ahora que Y es igual a pi elevado, vamos a colocar 3pi elevado a la X, el X es del pi, y a mí me dicen que yo determine cuánto vale Y', entonces aquí me va a quedar que 3. Profe, el primer ejemplo queda así nada más. Ya, Eso fue todo. eso es todo, pero ya vamos a lo bueno, ¿sí? Si yo, ya va. Es aquí. Si yo ahora derivo acá, entonces ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo se hace? Bueno, esto es una constante, entonces me queda que esto es 3 por pi a la X por el logaritmo solo de pi. ¿Ok? El 3 no. Vamos a ver un ejemplo donde tengan que aplicar algunas otras cosas. Supongamos que yo tengo y igual y voy a escribir aquí, por ejemplo, 3 elevado a la X y lo voy a elevar a la 3 otra vez. Entonces aquí el 3 está elevado a la X y la X está elevado a la 3. Entonces aquí ustedes dicen, bueno, yo quiero saber cuánto vale esta derivada. Entonces ustedes dicen y, lo encerro en paréntesis, y 3 elevado a la X y X elevado a la 3, también lo voy a derivar. Quitamos esto y me queda que esto es Y', que va a ser igual. Según la fórmula, ustedes tienen que escribir esto igualito. 3 elevado a la X elevado a la 3. Multiplicado por el logaritmo de la base, que es 3. Pero como ahora esto es una potencia, ustedes abren un paréntesis y dicen X a la 3 derivado. ¿Por qué? Porque esta que está aquí es la derivada interna. Si se les olvida eso, está mal el ejercicio. Quiere decir que aquí Y' es igual 3 elevado a la X elevado a la 3. Logaritmo de 3. Y si yo derivo esto, yo aquí aplico la regla de la potencia, es decir, 3 por X a la 2. Finalmente me queda que Y' es igual. Esto lo escribo adelante. Y me queda 3 por X a la 2 por 3X a la 3 por el logaritmo de 3. Y esta es la respuesta final. ¿Ok? Supongamos que ahora yo tengo ya el último para cerrar el día de hoy. Que yo tengo la función f de x, que es igual. Y voy a escribir ahora el número e. Y lo voy a elevar a la secante de x. ¿Ok? Y quiero saber cuánto vale f' de x. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, eso es fácil. F' de x va a ser igual a e a la secante de x y yo lo derivo. Quiere decir que f' de x va a ser igual. Según la propiedad, el e se comporta como a. Entonces le queda lo mismo, multiplicado por el logaritmo de e y multiplicado por la derivada de la secante de x. ¿Por qué? Porque esta es la derivada interna. Entonces aquí le queda que f' de x es igual e a la secante de x. Ah, pero el logaritmo de e vale 1. Por 1, por la derivada, me contó aquí la derivada, por la derivada de la secante, que es la secante de x
por la tangente de x. Quiere decir que finalmente f' de x va a ser igual. Lo pueden dejar así. E elevado a la secante de x por la secante de x por la tangente de x. Como no piden nada más, lo dejamos hasta aquí. Pero esa flechita que marcó más arriba, que está ahí como justo cortada, sería la derivada interna, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Y, o sea, puede ser que lo haya explicado, pero al menos yo no había visto las otras clases. Pero ¿a qué se refiere con derivada interna? Es como, eso es lo que acabamos de ver de la función composición. Disculpe, pero es que, o sea, como No, que no, la no se había preocupe. asimilando las cosas. No se preocupe. Es cuando uno va a hacer la composición de funciones, uno siempre tiene que multiplicar por la interna. ¿Ya? Pero no se preocupe, de esto vamos a hacer más ejemplos. Profesor, Aquí lo ¿por que qué quiere tengo decir es que cuando usted deriva esto, mírelo, ¿Ya? usted aplica la función. Entonces, aquí le queda la misma, que es esta fórmula, miren. Multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces aquí usted dice, multiplicado por el logaritmo de la base. Y entonces algunos de ustedes se preguntarán, profesor, ¿y qué pasa con esto? Lo que está aquí hay que derivarlo. ¿Ya? Lo que está aquí hay que derivarlo. Ya, Por ya. eso, esto lo llamamos nosotros derivada interna. No se preocupen, de eso vamos a hacer más ejercicios. Sin embargo, yo quiero que ustedes se ubiquen en la página 205 del libro de Stewart para que hagan los ejercicios que están en esta página. Yo hoy les voy a enviar una lista de ejercicios resueltos y una lista de ejercicios propuestos para que ustedes comiencen a trabajar. Hay algunos que no van a poder hacerlo porque necesitamos todavía las derivadas de las funciones hiperbólicas, las derivadas de las funciones logarítmicas y las derivadas de las funciones inversas trigonométricas. Pero las que puedan hacer, las hacemos. Vamos a dejar la clase de hoy por hasta aquí.